Paz y gracia sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos, si lo hay, que estén conectados por medio de esta plataforma. Que la bendición del Altísimo sea con todos y cada uno de nosotros en esta noche. Gracias a Dios porque tengo la oportunidad de hablar la palabra de Dios en esta oportunidad. Gracias a cada uno de los hermanos que están conectados por medio de esta plataforma. Eh, Muchas gracias y deseo bendiciones para cada uno de ustedes. Quiero presentar un tema bíblico sencillo, práctico. Creo que todos vamos a poder entenderlo, porque ese es el propósito, predicar la palabra de Dios y poder entender lo que se está diciendo de la palabra de Dios. Un cristiano precavido es el título del tema en que vamos a meditar en esta noche. Un cristiano precavido. Definición de precavido. Bueno, es un adjetivo y quiere decir sagaz, cauto, que sabe precaver los riesgos. Precavido es un adjetivo que se emplea para calificar a la persona prudente, que se conduce con precaución para evitar un riesgo o un eventual daño. Un cristiano precavido es aquel que actúa con prudencia, anticipándose a posibles peligros o dificultades, tomando medidas para evitar consecuencias negativas, tanto en su vida espiritual como personal y material. Esta precaución se manifiesta en la sabiduría para discernir entre el bien y el mal, la diligencia para prepararse para el futuro y la confianza en Dios para afrontar los desafíos de la vida. Porque porque esto es tan importante en nuestra vida, o sea, ser precavido. Esto de ser precavido, esto se puede ver en diferentes campos, por ejemplo, en el trabajo, en el negocio, en la familia, en el estudio secular. Ser precavido con respecto al dinero eh, y en muchas cosas más. En esta noche quiero hablar al menos de 3 o 4 formas en que un cristiano precavido debe de, debe de actuar. ¿Quién es un cristiano precavido? Un cristiano precavido es alguien cuidadoso de sí mismo. En primer lugar, vamos a mirar que un cristiano precavido es cuidadoso de sí mismo, cuida de sí mismo. Me llama la atención lo que Pablo dijo a Timoteo en primera carta, capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Este es un buen consejo, no solo para Timoteo, sino para todos, maestros como también hermanos en general, para todos los santos. Estas palabras me recuerdan las palabras del divino maestro, que dice que debemos cuidar nuestro corazón porque de nuestra boca sale lo que lo llena. Mateo capítulo 15, versículo 19, dice,
la versión Reina Valera, 1960. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Eso dice la palabra de Dios. Y esto nos hace ver que debemos ser cuidadosos de nosotros mismos, cuidar de nuestro corazón. Es importante prestar atención a esa frase, tener cuidado de sí mismo, o como Pablo diría, ten cuidado de ti mismo. Esta palabra denota la urgencia de no descuidar la manera de cómo debe vivir la vida un cristiano y de siempre prestar atención al comportamiento en su vida cristiana. Necesitamos ser precavidos, ser prudentes, ser cuidadosos de nosotros mismos. ¿Por qué necesitamos eso? Bueno, para ser instrumentos al servicio de Dios, debemos de ser precavidos, cuidadosos para ser instrumentos al servicio del Dios vivo. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 al 21. Versículo 21. En una casa grande no solamente hay objetos de oro, de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos especiales y otros para uso común. Versículo 21. Si uno se mantiene limpio de esas faltas, será como un objeto precioso, consagrado, útil al Señor, apropiado para cualquier cosa buena. Estoy citando la nueva versión internacional. El apóstol Pablo compara la iglesia con una casa grande, utilizando esa figura. La iglesia es una figura de una casa grande que pertenece a un ser muy importante y es Dios Todopoderoso. Pues la iglesia es la casa de Dios según la promesa que encontramos en la Biblia. Cuando leemos que dice Dios, habitaré y andaré en ellos, así. Entonces la iglesia es el templo donde se adora al Señor, es su castillo y lugar de defensa de su verdad. La situación en la iglesia de Dios es como en cualquier casa grande donde hay vasos o vasijas de materiales preciosos, como también los hay de material barato. Los vasos de oro y de plata, siendo de material costoso y por eso son para usos honrosos, representan a los maestros y hermanos en general, que son fieles a la doctrina de Cristo, son ocupados por el Señor para sus usos honrosos, mientras que los maestros y hermanos falsos son de ocupación deshonrosa. Cada cristiano en la iglesia es libre para decidir si su vida va a ser para honor o si va a ser para deshonor. Cada cual o cada quien decide. Al final, todos tenemos un libre albedrío. El versículo 21 nos dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, la palabra alguno se refiere a Timoteo y a cualquier otro cristiano. La acción aludida, limpiarse, es limpiarse o separarse. Es cosa determinada por el individuo. Cada cual tiene que tomar esta decisión y actuar. Dice el apóstol Pablo, si alguno se limpia de estas cosas. El texto griego usa una sola palabra, estos o estas, o estas cosas.
esta sola palabra griega sale igual, sea de género masculino o femenino. Si es estos, en tal caso la referencia es a tales vasos de madera y de barro de los que habla el versículo 20, sea a los falsos maestros como Emineo y Fileto, según el versículo 17 y 18. Aquellos que estaban diciendo que la resurrección ya se había efectuado y trastornaban la fe de algunos. En el caso de la traducción, estas cosas, la referencia es a las cosas hechas por los falsos maestros, como en este caso Emineo y Fileto, al enseñar doctrinas falsas. Debían apartarse para ser instrumentos, para honra, para santificación útil al Señor. Todos los predicadores y cristianos que no han prestado atención a su vida han terminado abandonando la fe que antes profesaban. Entonces tenemos que ser cristianos precavidos en cuidar de nosotros mismos para poder ser útil al servicio del Señor. Pero también debemos cuidar de nosotros mismos para no descuidar la salvación en Cristo Jesús. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. Leemos en el texto. Así que la frase estar firme significa hallarse en una condición de salvación. Y la palabra caiga apunta a la pérdida de la misma o de ella, la pérdida de la salvación. El cristiano en sí puede caer de la gracia de Dios y ser perdido. Pablo habló de esto en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25 al 27. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. 27, sino que pongo mi cuerpo y golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo no iba a dejar que sus deseos de practicar cosas como el comer carne sacrificada a los ídolos y poner tropiezo a los hermanos débiles, él no iba a permitir eso, sino que él iba a gobernar al cuerpo, ejerciendo siempre el dominio propio. De esa manera, su cuerpo, el uso de sus miembros y apetitos siempre estaría como un esclavo de él y nunca el esclavo del cuerpo. Pablo miraba la posibilidad de quedar eliminado. Por eso dice el texto, yo mismo venga a ser eliminado. Otras versiones dicen descalificado, algo otras dicen reprobado, algo otras desaprobado y algo otras versiones dicen rechazado. Entonces la salvación, si se descuida, es posible perder. Aunque algunas personas religiosas creen firmemente que la salvación no se puede perder, pero la palabra de Dios sí lo dice. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 3. Entonces, sí es posible que la salvación
se pierda, al descuidarla. Por eso debemos ser cuidadosos de nosotros mismos, para así cuidar de nuestra salvación, para no perder. Debemos de ver por nosotros mismos también, para ver qué clase de personas somos. Si somos hacedores o no hacedores, si somos solamente oidores y no hacedores. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25 dice: por eso sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, luego olvida como él. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. Miramos entonces la palabra hacedor acá en estos textos. Es muy característica esa palabra. Como cristianos no debemos de estar entre aquellos que se agradan de la predicación y dicen: buena predicación, hermano, pero no tienen planes de poner en práctica el mensaje que se predicó. Santiago habla de engañarse a sí mismo. La frase oidores que se engañan a sí mismos denota a aquellos cristianos que piensan que solamente es suficiente escuchar el mensaje y no ponerlo en práctica. Cuando pensamos de esa manera, nos estamos engañando a nosotros mismos. La Biblia nos enseña que el poner en práctica la palabra de Dios trae gran bendición. Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Tengamos cuidado, hermanos, amigos, de no ser solamente oidores y no hacedores de la palabra de Dios. Cuidemos de nosotros mismos. Punto número 2. Un cristiano precavido no solamente es cuidadoso de sí mismo, cuida de su vida, sino también es cuidadoso en lo que enseña. Esta parte es muy importante. Y es lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Voy a volver a utilizar este texto. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No solamente debemos ser cuidadosos de nosotros mismos, de nuestra vida, sino también de la doctrina, de lo que enseñamos. Persistir en ello. Hacer siempre eso. ¿Por qué? Porque la salvación está sostenida en dos columnas, que son cuidar de uno mismo y también de la doctrina que uno ha recibido. En particular, los maestros, los enseñadores, los predicadores. Debemos tener siempre, todos los hermanos debemos tener este cuidado en lo que enseñamos de la palabra de Dios. El servidor de Dios debe estar cuidando de sí mismo y luego de la doctrina. Ser cuidadoso de la doctrina al defenderla, al propagarla y al poner lo que falsamente se presenta como la doctrina correcta. Hay gente que falsamente
enseñan sus doctrinas y es necesario corregir a esa gente. El término doctrina en las Escrituras es más amplio que una simple referencia a la información transmitida de una persona a otra o de una generación a la siguiente. El cristianismo está fundado. La fe del cristianismo o de un cristiano está fundado en un mensaje de buenas nuevas y arraigado siempre en la palabra de Dios. En las Escrituras es donde debemos de fundar nuestra fe, nuestra creencia, lo que nosotros creemos. Quien no se conforma con la sana doctrina es descrito como un envanecido y es como que nada sabe. Dice primera de Timoteo capítulo 6, versículos 3 y 4. Dice primera de Timoteo capítulo 6, versículos 3 y 4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Eso dice la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que Dios es glorificado únicamente cuando se habla de acuerdo a la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué interesante es esto. Dios es glorificado cuando se habla conforme la palabra de Dios, no dejando lugar a nadie para que pueda hablar algo fuera de la palabra de Dios. Es necesario enfocarnos en la voluntad revelada de Dios, en la palabra escrita, en las escrituras, en la Biblia. Es necesario enfocarnos, esa es la voluntad de Dios y está revelada. Dice Deuteronomios capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hermanos, nuestra tarea como cristianos no es descubrir cuál es la voluntad secreta de Dios. Nuestra tarea como cristianos es descubrir cuál es la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Para ello necesitamos leer, estudiar de la palabra de Dios. No hay lugar para especular. No hay lugar para decir más de lo que está revelado, de lo que está escrito. Debemos conformarnos con lo que está escrito, nada más. A lo mejor a veces se puede como sobreentender algo cuando Dios dice algo y ver a veces la otra parte.
Pero si algo no está revelado, es mejor guardar silencio. Es peligroso cuando se quiere descubrir la voluntad secreta de Dios, o sea, lo no revelado. Es como querer pensar más de lo que está escrito. Los apóstoles se pusieron como ejemplo para que esto no se diera en la iglesia primitiva, de pensar más de lo que está escrito. 1 Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Pablo el apóstol era muy precavido, cuidadoso de la doctrina de Cristo, y su cuidado era que todas las iglesias locales fueran uniforme en cuanto a las enseñanzas. 1 Corintios capítulo 4, versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias, refiriéndose a las congregaciones locales. Es interesante. Pablo estaba siempre siendo precavido en esta forma para que las iglesias estuvieran unidas, predicando una misma cosa, la misma doctrina. A veces hay personas que a lo mejor cuando leen algunos textos de la Biblia, que es como que encuentran una forma como querer ir más allá de lo que está escrito, pero a nadie en Dios le ha dado ese derecho. Quiero leer 2 versículos bíblicos que están en el libro de Juan. Juan capítulo 21, versículo 25. Y hay también otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. El escritor aquí utiliza una exageración. Es una figura literaria, hipérbole. Es como una exageración la que está haciendo. Pero en sí, está diciendo que hay muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, entonces es como estar pensando, él hizo algo más, ¿por qué no están reveladas? ¿Por qué no? Debemos de dejar esas cosas a Dios y solo Dios sabe. Muchos tienen sus credos, sus libros aparte de la Biblia, donde fundamentan sus doctrinas, pero eso no tiene ningún valor delante de Dios para tener salvación y vida eterna. Así es de que es importante poner atención a lo que está escrito. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31 dice, hizo además Jesús muchas otras cosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tenemos que creer únicamente en lo que dice la palabra de Dios. Ella es vida. Y solamente siendo sumisos a lo que dice la palabra de Dios, podemos tener vida eterna en Jesucristo. Así de que un cristiano precavido es aquel que cuida de lo que enseña, cuida de la doctrina del Señor. Pero no solamente un cristiano precavido cuida de sí mismo, es cuidadoso con la enseñanza, con la doctrina, sino también cuida de la iglesia.
los dirigentes principales y en fin todos los hermanos debemos pensar en esto. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Eso dice la palabra de Dios. Debemos mirar por vosotros y por todo el rebaño. Es la iglesia del Señor. Todos estamos llamados y tenemos el deber de cuidar de la iglesia. Bueno, cuidamos de la iglesia cuando estamos cuidando de nuestros hermanos, cuando ellos están pasando el tiempo mal con respecto a su fe y han caído en una falta. Debemos de ayudar a restaurar a los débiles. Dice Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es importante realmente pensar en nuestros hermanos, aquellos que han caído en alguna falta. ¿Quiénes son los indicados para ayudar a estos hermanos? Bueno, los espirituales, sí, y ayudarle a restaurarle con un espíritu de mansedumbre. Y hay que considerarse a sí mismo también, no sea que pueda ser tentado. A veces, en realidad, cuesta con algunos hermanos que son difíciles en la iglesia, pero tenemos que hacer el trabajo, cumplir con nuestro deber en ayudarlos, porque hay hermanos que son difíciles. Por eso, con espiritualidad y mansedumbre debemos tratar de ayudarlos. Depende de la actitud del que va a ayudar al que está en problemas. Eso puede tener éxito o a lo mejor no. Recuerdo alguna vez visitando a un hermano que se había apartado del Señor y este hermano estaba como herido, estaba resentido y recuerdo que llegué a visitarlo y cuando yo llegué a la casa donde él, yo lo saludé, él no me recibió el saludo y lo que me dijo fue, ¿a qué viene? Yo le dije a visitarlo. ¿Qué sabe? No sé nada. Y si no sabe nada, entonces, ¿a qué viene? Yo le dije, solo sé una cosa, que usted no se está congregando con los hermanos de la iglesia. Entonces, si no sabe nada, váyase. Y tenía un corvo, un machete en la mano y pegó, así como decimos en El Salvador, un machetazo, un filazo en un palo. Bueno, yo solo le dije a este hermano, yo conocí a un hermano noble, manso, sencillo, hace un tiempo. Y él me dijo, ese no existe. Yo creo que sí, pero él me dijo, no, porque lo han dañado. Entonces, yo no sé con qué lo habían dañado, qué le habían dicho, quiénes eran, pero yo le dije a él, yo no soy ningún policía, no soy un detective de Cristo, de la iglesia, no vengo a investigar su vida, pero sí quería visitarlo. Si usted no sabe nada, me dijo, entonces yo voy a decirle, si usted quiere, porque no he venido a saber o a preguntarle su problema, pero si usted quiere decirme, dígame. Estas cosas, hermanos, con esto debemos de ser muy cuidadosos si queremos ayudar a hermanos en la iglesia. A veces hay hermanos que como andan bien espiritualmente, su fe, su amor y todo, su ánimo a veces
no entienden al que está pasando el momento difícil. Una cosa debemos tener presente siempre: considerémonos a nosotros mismos. Considerémonos a nosotros mismos. No puede ser de que en un determinado momento uno pueda caer en una falta también, y de momento uno quiere que alguien actúe de alguna forma con misericordia. Así es que, hermanos, debemos ver por nuestros hermanos cuando están pasando momentos difíciles, pero hacerlo de la mejor forma. Sí. Cuidamos a la iglesia cuando evitamos ser tropiezo a los hermanos y aún a los que no son hermanos. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. La palabra aquí traducida, ser tropiezo, quiere decir no conducir a otro a pecar, a consecuencia del modo de vivir de la persona. El propósito de la vida de todo cristiano debe de ser el de no poner tropiezo delante de nadie, ni de judíos, ni de gentiles, como dice el texto, ni de la iglesia de Dios, que somos los cristianos. También cuidamos de la iglesia, no poniendo tropiezo a la doctrina de Cristo. Romanos 16, versículo 17. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Cuando un hermano en la iglesia está causando tropiezo en contra de la doctrina de Cristo, bueno, hay que señalarlo. Hay que señalarlo. Y no debemos de estar contentos con lo que está haciendo. Digo, no enojarnos con la persona, porque debemos de estar molestos con lo que enseña el hermano, pero no con la persona. Porque cuando nosotros nos molestamos, estamos enojados con la persona, ahí faltamos al mandamiento del amor, que debemos de amar, si es posible, al enemigo. Tenemos que ser cuidadosos en esto. Recientemente estuvimos en una campaña aquí en El Salvador, exactamente en la zona de San Martín, y visitamos algunos hermanos que se han apartado del Señor, de la iglesia. Ellos fueron descomulgados porque empezaron a creer en doctrinas falsas. Pero cuando llego con estos hermanos a la casa, eran miembros de la iglesia, me llevé una sorpresa. Y la sorpresa es que nos dijeron: nosotros no estamos divorciándonos ni casándonos, los que ya estamos casados, no estamos ofrendando cualquier día de la semana, solo el domingo, no estamos enseñando que las hermanas utilicen pantalón y entre otras cosas. No tenemos ese problema, pero nos han descomulgado por eso. Entonces, lo que quiero decir que los dirigentes, los predicadores falsos, quienes les predican a ellos, les encubren la falsedad. Sabemos de las falsas doctrinas que estos hermanos creen, pero ellos no se las dicen públicamente a los hermanos con quienes se congregan. Entonces ellos no se sienten culpables de eso, porque no practican esas cosas en la congregación. Pero estos predicadores falsos, ellos son tan culpables y están engañando a esa gente. Y son unos falsos maestros que encubren la falsedad. Es triste eso.
Pero nosotros, hermanos, tenemos que ser cuidadosos en esto. No poner tropiezo en contra de la doctrina de Cristo. Y finalmente, un cristiano precavido es cuidadoso con lo que lee y con lo que oye. Me llama la atención estas personas de Berea, cómo ellos eran diligentes en escudriñar las escrituras. Y, y ellos estaban mirando, comprobando lo que, lo que ellos escuchaban. Ellos podían comprobarlo. Dice la palabra de Dios en Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es importante esto. Jesucristo también dio importancia de cómo uno tiene que oír. Dice Lucas capítulo 8, versículo 18. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Mirad cómo oís. Es importante esto, pero lastimosamente, hoy en día está tan en moda tantos mensajes en las redes sociales, mensajes religiosos, en la televisión, en la radio, por YouTube, por cualquier medio ahora. Y esto, a los hermanos que no tienen ejercitado los sentidos del conocimiento entre el bien y el mal, a veces aprueban cualquier cosa o mensaje que escuchan por los medios. Recientemente, algunas hermanas, ellas estaban diciendo en la iglesia que la cena del Señor hay que tomarla en la noche, no en el día. ¿Por qué? Es cena y hay que comerla en la noche porque la cena es en la noche. Y estaban diciendo también de que Pablo no se reunió en el día allá en Troas, sino por la noche, entre otras cosas. Cuando hablamos con ellos y todo, se descubrió que ellas habían escuchado a un predicador falso de una iglesia evangélica y ellos creyeron lo que este falso predicador estaba diciendo. Hay hermanos aquí en El Salvador que se han apartado de Cristo, se han ido de la iglesia creyendo también de que la cena del Señor debe ser por la noche, no en el día. A lo mejor estos hombres escuchan a otros decir esas cosas y ellos las creen. La verdad es que debemos de evitar oír discursos vanos. Dice 2 Timoteo 2:16, mas evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Hay que evitar profanas y vanas palabrerías. Debemos hacer eso. En conclusión, hermanos, la verdad es que no es nada fácil eh, practicar y llevar siempre esto que estamos diciendo, pero, pero no es imposible hacerlo. Y aunque la vida cristiana es una vida muy delicada y que hay que ponerle mucha atención y que, a decir verdad, cuesta, pero, pero debemos de esforzarnos cada día por ser cristianos precavidos, cuidadosos, cuidar de nosotros mismos, cuidar de la doctrina, de la enseñanza, de lo que se predica, como también
debemos cuidar de la iglesia y también de lo que oímos.